Sigue la W. Y Mauricio, ahora sí nos vamos para los supermercados, porque usted sabe que se está rotando mucho imágenes del sellamiento por parte de la DIAN del supermercado Olímpica en Bogotá. Esto fue en la calle 80, ¿no? Sí. Pero a esto se suma a otros supermercados que han estado siendo sellados y entonces empiezan a decir, oiga, paguen impuestos. Y el supermercado dice, no, esto no es por no pagar impuestos, lo dijo el mismo presidente. Claro. Pero queremos saber qué hay detrás y por qué la DIAN está sellando algunos supermercados. Y esto se debe al incumplimiento, dice la DIAN, con la factura electrónica. Exactamente, Andrea, eso es un incumplimiento con la factura electrónica, la expedición de esta factura, y pues sorprendió en las últimas horas. Este supermercado está ubicado en la calle 80, saliendo de Bogotá. Allí en el portal 80, cuando pues se encontraron quienes habitualmente llegan a compras, a hacer sus compras del supermercado, pues vieron esto sellado. Estas son algunas de las imágenes de este supermercado, vamos a verlas. Y pues, Andrea, en las últimas horas se pronunció pues el director de la DIAN. Él ha manifestado las razones por las cuales se está sellando, hace claridad que no se trata por el tema de impuestos, sino que expresan realmente qué fue lo que pasó. Esto fue lo que dijo Luis Carlos Reyes, director de la DIAN. ¿Por qué estamos cerrando establecimientos que no expiden adecuadamente la factura electrónica? ¿Será acaso, como algunos dicen, que le estamos poniendo más requisitos a los cumplidos? En realidad no. Cuando usted paga en un establecimiento y le cobran IVA, ese IVA se lo deben certificar a usted en una factura electrónica, porque esa es la garantía de que ese impuesto está yendo a donde debe ser, que es a la construcción de vías, a la provisión de justicia, a la educación y a todos los bienes públicos que existen para los colombianos. Entonces, si usted conoce casos en los cuales no le están expidiendo la factura electrónica, insisten en no hacerlo, denuncie, porque ese no es un comportamiento característico de un contribuyente cumplido. La estabilidad de los recursos del Estado depende también de usted. Muy bien. Si escucho, ¿no, Andrea? Sí. Si usted conoce de un establecimiento que no expide la factura electrónica, denúncielo. Y ese es el quick del asunto, la factura electrónica. Por eso tenemos un invitado para hablar del tema, exdirector de la DIAN. Además, Lisandro Junco, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Bienvenido. Active el sonido. Ahí ya lo veo, pero le falta activar su micrófono para que podamos dialogar sobre ese tema tan importante que está generando también mucha controversia para saber si es que es pago de impuestos, Sí. si es la factura electrónica, cómo se debe presentar, cuáles son los requisitos. Ahora sí, ¿nos escucha bien? Te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme explicar un poco este tema que ha suscitado varias dudas frente a los ciudadanos. Ayúdenos a responder esa pregunta que tenemos en nuestro titular. ¿Por qué la DIAN está sellando supermercados? La DIAN ha venido con un proceso paulatino, pero riguroso, de exigir la facturación electrónica desde hace mucho tiempo atrás. Acuérdense en los días sin IVA que era obligatorio emitir una factura electrónica. El director Luis Carlos Reyes hizo un ejercicio el último año y es establecer las tirillas que le entregaban a usted en el supermercado. Ya dejaron de ser tirillas físicas y pasaron a ser documentos equivalentes electrónicos, es decir, facturación electrónica. Y en ese orden de ideas ha venido haciendo una fiscalización dentro de los grandes contribuyentes muy proactiva y, la verdad, muy certera, porque ahí en estos cierres de establecimiento, y yo lo he vivido en la práctica, porque yo he ido a comprar a esos almacenes, a esas grandes superficies, y colocan requisitos que no existen en la ley y en la reglamentación para poder emitir la factura, generando una tirilla electrónica o una factura electrónica que no es válida. Entonces creo que vale la pena discutir cómo crean nuevos requisitos para evitar que se emita la factura electrónica. En ese orden, ¿cuáles son esos requisitos que debe tener un establecimiento comercial para expedir la factura electrónica? Y bueno, ¿se le debe expedir a todos los clientes sin excepción alguna? ¿Qué es lo que pasa? La factura electrónica le da a usted como contribuyente del impuesto a la renta deducirse ese gasto, ese costo. Entonces, si yo voy a un supermercado y pido mi factura electrónica, me la tienen que dar. Si yo voy al supermercado y no la pido, no es obligatorio darla. ¿Qué es lo que pasa en este escenario? Cuando usted va a alguna de estas tres grandes superficies que se han cerrado, usted pide la factura electrónica. ¿Y qué le dicen ellos? Usted se tiene que preinscribir
en una base de datos y usted tiene que acceder a un link o escanee este código QR, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para emitir la factura electrónica? Solo 3. Cédula, nombre y correo electrónico, no más. Entonces, lo que ha venido haciendo la DIAN es correcto, en el entendido de exigir que le exijan a sus clientes lo básico: cédula, nombre y correo electrónico. No tiene por qué inscribirse en ningún tipo de plataforma ni tiene que pedirle más datos. En ese orden de ideas, lo que estamos viendo es que sí han abusado de esas reglas establecidas, exigiéndole a los clientes más datos que no son obligatorios. Quiero que mostremos pues justamente este trino del presidente Gustavo Petro, que estaba respondiendo a una publicación donde decían, bueno, la DIAN tomó nuevamente medidas drásticas al cerrar temporalmente el punto de Olímpica, ubicado en el Centro Comercial Portal 80. Esta sanción estará vigente hasta el 4 de enero de 2024. Y puso el presidente Gustavo Petro: por favor, paguen los impuestos. Y pues ahí se generó también la controversia, porque decían, no, es que esto no fue por no pagar impuestos, esto es por no presentar minuciosamente o con algunas falencias la factura electrónica. ¿Qué nos puede usted aclarar, exdirector de la DIAN? ¿Esto es evasión de impuestos, no presentar la factura electrónica, o cuál es la diferencia? Formal, emitir la factura electrónica con los requisitos legales. Es una obligación formal. La evasión de impuestos es una omisión sustancial. Eso es diferente. A estos grandes superficies me imagino yo que les habrán proferido pliego de cargos, resoluciones, sanciones, pero por no emitir la factura. En pocas palabras, no es lo mismo. La evasión no es lo mismo que usted no cumpla con los requisitos, pero sí hay que decirlo con certeza. Lo que dice el presidente tampoco está mal. ¿Por qué? Porque si usted no cumple con lo formal, puede llevar a entender que usted tampoco está cumpliendo con lo sustancial. No sé cómo serán estos casos, no me meto en esa pelea, pero lo que dice el presidente no está mal, y quiero dejarlo en la mesa, porque si usted le pido yo una factura electrónica para que yo, como cliente de ese supermercado, me deduzca ese costo y ese gasto, y no me dan el derecho, yo lo que estoy haciendo es pagando más impuestos, porque no me puedo restar lo que compré. Pero ese IVA yo sí lo necesito revisar, porque es el IVA que yo pagué. En pocas palabras, Lisandro Junco compra un IVA, un producto con un IVA, y ese IVA tiene que llegar a la DIAN. Cuando usted rompe ese circuito de facturación electrónica, entra la duda: ¿llegó o no llegó? Acuérdense que todo lo que nosotros montamos con el presidente Duque de facturación electrónica estaba trazado una autopista hacia la contabilidad electrónica, el libro de compras y ventas. Yo compré, yo vendí. Si yo corto ese circuito, yo vendí o yo compré. Entonces empieza a generar esa duda. Por eso la frase del señor presidente no está tan mal, y ustedes saben muy bien que yo estoy en la orilla diferente a la del presidente en pensamiento y en actuar político. Entonces creo que esa discusión, así sea una sanción de forma, así sea una sanción que fue emitida por no cumplir una obligación de forma, puede llevar a pensar lo otro. Mire, quiero resaltarle ahí, Mauricio, además la respuesta de esta organización, pues porque ellos dijeron que era distinto lo que decía el presidente Gustavo Petro de no pagar impuestos con respecto a la facturación electrónica, pero en últimas va hacia lo mismo, hacia cumplir toda la normatividad vigente, como nos explica el exdirector de la DIAN. Mire, lo que dijo la organización, las directivas de Olímpica, a través de un comunicado que le hicieron llegar al periódico El Tiempo, fue lo siguiente: el procedimiento desarrollado por la DIAN corresponde a una diligencia relacionada con el aparente incumplimiento por parte de la compañía en los procedimientos de facturación electrónica, y no a algún tipo de falta en el pago de las obligaciones tributarias u otro tipo de procedimiento. Usted insiste, exdirector Junco, que pues finalmente sí están pues faltando a la normatividad, aunque ellos intenten separar los temas. Y ahí en su comunicado hablan de presunto, pero es que aquí no hay nada presunto. Si ellos tuvieron un debido proceso, y en ese debido proceso les emitieron un pliego de cargos, una resolución, sanción y un recurso, como lo vimos en varios casos anteriores, no en el caso de Olímpica, si hubo un recurso, ellos tienen dos posibilidades para ser sancionados: una, que les cierren el establecimiento, o dos, la sanción pecuniaria. Y ellos eligen cuál de las dos van a aplicar. ¿Cuál eligieron? Dense cuenta, eligieron la sanción de cerrar el establecimiento. En ese orden de ideas lo que vemos es que reconocieron, en pocas palabras, que sí están incumpliendo con los requisitos de facturación electrónica.
Y no nos vayamos tan lejos. Uno puede hacer el ejercicio yendo a cualquier otro tipo de estos almacenes y usted se dará cuenta que estos grandes contribuyentes, que son los que tienen que dar ejemplos, son los que tienen que estar enfocándose en que cumplan y contagiar a los demás para que cumplan, porque ellos son los que se ven afectados por las políticas tributarias, fiscales, aduaneras, etcétera, de lo que ha venido pasando. Pues ellos son los que tienen que mostrar la cara bonita, la cara amable, la cara de que sí estamos cumpliendo porque les tenemos el compromiso del país. Pero si no están cumpliendo con algo tan básico como emitir la factura electrónica, deja muchas cosas que pensar. Y aquí hay un punto también clave y es que no puede haber excusas de tecnología, porque Colombia tiene más de 90 proveedores de facturación electrónica. Hay unos muy buenos y hay otros que no son tan buenos. Yo, si soy gran contribuyente, pues me iría por uno de los mejores sistemas para emitir la factura electrónica y que sea casi que un trámite sencillo para mis consumidores, para mis clientes, y así fortalezco la posibilidad de que paguen menos impuestos deduciéndose los gastos y costos de esos clientes cuando tenga lugar con el impuesto de la renta, y también fiscalizando como ciudadano el IVA que estoy pagando por comprar esos productos en ese sitio. Exdirector, hablemos un poco de esa sanción. En este caso, bueno, además del cierre, se debe pagar algún tipo de sanción económica, y si una empresa, algún establecimiento comercial reincide, es decir, no continúa sin emitir esas facturas electrónicas, ¿qué puede pasar? Ellos tienen, cuando inician esos procesos de sanciones formales, tienen la opción del cierre de establecimiento o una sanción pecuniaria. La sanción pecuniaria se calcula en virtud de las reglas de ese establecimiento de comercio. Ellos eligieron el cierre, pero si siguen incumpliendo, o si usted va a uno de estos supermercados en otro lugar y en ese otro lugar también incumple, también podrá ser sellado. Acá lo importante, Mauricio, es que la gente denuncia. Y esos son los soportes que supongo yo tiene la DIAN en este momento. Entonces, si usted, como Lisandro, que es contribuyente del impuesto a la renta, quiere deducirse la impresora que compró para poder imprimir, y ese IVA me lo puedo descontar y ese gasto y costo me lo puedo deducir en renta, me están cercenando el derecho a mí como cliente. Entonces, eso implica que genera una informalidad frente al cliente y frente al supermercado. Entonces, ese ecosistema de informalidad no es bueno ni para el país, ni para estas grandes empresas, grandes contribuyentes que se ven afectados en su imagen. Le voy a leer otro comentario porque usted sabe que esto ha sido objeto de controversia, hasta ya es tendencia hasta ahora en las redes sociales, y uno de los comentarios es del representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, pero él le responde al presidente Gustavo Petro: ignorancia o mala fe. El sellamiento no se da por no pagar impuestos, sino por deficiencias en la implementación de la facturación electrónica. Y aunque es lógico que la DIAN apremia cumplir las normas, la sanción parece un poco excesiva y las mentiras presidenciales sobran. Me quedo con esas dos palabras. La sanción es excesiva y también las deficiencias en la implementación de la factura electrónica es incumplir la ley. Usted decía, o frío o caliente pero tibio, pues en las normas de la DIAN pues no hay ese limbo. Sí, yo respeto mucho el argumento del representante Andrés Forero, quien conozco y es un gran amigo. Sin embargo, lo que hay que mostrar es ese cortocircuito que se da. Imagínense ustedes no emitir factura electrónica en las compras navideñas. O sea, pónganse a pensar qué significa para el país no tener en las bases de datos, en la fiscalización electrónica que hace la DIAN para poder saber cuánto va a recaudar. Se le corta el circuito. Entonces veo que todo el mundo está exigiendo, los pequeños, los medianos, las MIPYMES, los emprendedores, emitimos factura electrónica, pero los grandes no. Entonces eso es un daño indiscutiblemente a la cultura tributaria, porque si los grandes no dan ejemplo, el hermano menor no va a dar ejemplo. Segundo, es un daño por el tema del IVA. Pero aquí hay una lección importantísima. Entre todos sí estamos luchando contra la evasión. No es solo un tema de la DIAN, que lo ha hecho de una muy buena manera desde la fiscalización de grandes contribuyentes, sino también desde los ciudadanos que denuncian. Entonces esto es maravilloso que se dé porque los ciudadanos están denunciando. Ojalá pudieran denunciar muchos más establecimientos que no emiten factura electrónica. Queríamos hablar con usted como exdirector de la DIAN, Lisandro Junco. Gracias por habernos dado esa explicación.
técnica. Estamos aquí mirando lo que dice la norma colombiana en la cual pues se basa la DIAN para tomar estas decisiones que, aunque controversiales, polémicas, que ya le ponen un adjetivo o el otro, pues usted se refiere a lo técnico y lo técnico dice se debe cumplir la norma, la factura electrónica con todos sus requisitos, o si no, pues esto tiene sus consecuencias. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sigue la W. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Feliz tarde.